Un joven huérfano navega entre mundos que no le pertenecen, la rutina de un hotel decadente, los caprichos de una millonaria que convierte la vida en espectáculo y la extraña intimidad de quienes ocultan su identidad. Cada encuentro lo enfrenta a la soledad, a la memoria y a los recuerdos que sin querer lo van definiendo. En El efecto deseado, Guillermo Alonso observa cómo la vida de un individuo se forma a partir de los vínculos, los fantasmas del pasado y la manera en que narramos nuestras propias historias. Guillermo, bienvenido. Gracias, me ha encantado esto. ¿Te ha encantado la introducción? Sí, sí, sí. Pues me alegro. Yo también. A mí me ha encantado tu novela. Sí, muchas Sí. gracias. Vamos a adentrarnos un poco en lo que acabo de leer y, por supuesto, en tus páginas. Gaspar es un personaje que ha crecido bajo la tutela de su madre, una Sí, mujer que lo ha criado solo. De repente, bueno, pues ella fallece y él tiene que afrontar la vida de una forma distinta. Entiendo que te interesaba eh, situarlo ahí sin sostén y darle vida a ver qué pasaba, ¿no? sí, me interesaba mucho tener un protagonista que efectivamente no tiene ninguna sujeción a nada que lo atee a ningún suelo y que está muy solo porque creo que la soledad como elemento narrativo es muy interesante, ¿no? Para partir de ahí. Y también la total independencia. Claro, los personajes que están solos y son absolutamente independientes desde tan jóvenes también se entiende que están un poco rotos, con lo cual todavía mejor, porque un protagonista roto también te da muchas vías por las que llevarlo. Así que fue una decisión que supongo que salió de ahí. Un protagonista feliz y con una familia muy estructurada y tal, yo me pregunto, ¿qué hago contigo, no? Si Sí. eres... o sea, creo que la infelicidad nos lleva a movernos y a buscar cosas y a buscar alternativas y a buscar posibilidades de vidas nuevas. Y alguien muy feliz, por ejemplo, que me considero así, que me ha ido moderadamente bien y que soy feliz y que no tengo muchas carencias más allá de las que puede tener cualquier persona, soy una persona muy movilista que me quedo ahí, digo, virgencita, virgencita. Sin embargo, crear un protagonista pues que, como te digo, esté absolutamente solo en el mundo y no tenga un legado familiar que respetar ni al que hacer honor, creo que es muy interesante porque puede, perdona la expresión, cagarla de todas las maneras. Y me gusta mucho los protagonistas que la cagan continuamente. Es un personaje, como acabas de decir, solo. Me has hablado de ti, que te gusta quedarte quieto, quieto donde estás, Sí. quizá porque cambiar te supone afrontar nuevas cosas. No lo sé, no te estoy analizando para nada. No, analiza, analiza. Lo que Pero en quieras. este caso, este personaje ha vivido dependiente de su madre. Quiero decir, Ujú. quizás sea incluso más complicado empezar a ser tú, ¿no? Porque de alguna forma has estado demasiado protegido. Sí, no sé si, fíjate, no sé si ha vivido dependiente de su madre, dependiente de un lugar, Mm, dependiente del hecho de que su madre era dependiente de él. Estoy aquí dando un giro, pero creo que se entiende, ¿no? sí, Al final él, en ese hotel decadente en el que creció, era casi más un cuidador que sí, un cuidado. bien. Entonces creo que eso también puede crear cierta adicción. De repente no tenía ninguna madre desastrosa, alcohólica a la que cuidar y también sé que se ve solo en el mundo. No sé si hay una especie de síndrome del cuidador que cuando se muere la persona a la que cuida también afronta un gran Cierto, despiste y una gran soledad. Entonces cierto. creo que esto le pasa a él, a Gaspar. ¿Tú crees que somos más lo que recordamos que lo que vivimos realmente? Posiblemente sí, y además luego hay esta cosa de que lo que recordamos también nos lo inventamos en gran medida, ¿no? Los recuerdos, no solo por una cosa de supervivencia, de intentar coger los mejores o maquillar los peores, o incluso si te empeñas en ser de cierta manera, hacer todavía peores los peores para poder justificar tu... Yo es que soy así, me han pasado muchas cosas malas, ¿no? Para poder Sí, justificar eso. Pero luego también hay una cosa, sin saber yo nada de neurología, se dice, que supongo que los recuerdos al final en tu cabeza no te caben todos y tienes también que hacer una labor de casi de como el curador de una exposición, ¿no? selectivo. Para tener los que te ayuden a sobrevivir y a ser quién eres tú. Tienes que inventártelos un poco. Creo que esto lo dice directamente Gaspar en la novela, que Sí. llega un momento en la vida en que los recuerdos y a las personas que has conocido y que ya te han abandonado hace tiempo te los tienes que casi que inventar porque no te acuerdas exactamente ya de cómo eran. No, es verdad, sobre todo porque acabas a lo mejor mitificándolos a veces. Sí, sí, sí. Em, Te atrae, creo yo, personajes que dejan de ser espectadores. Primero nos presentas como espectadores, ¿vale? Están observando, pero Sí. luego en realidad te gusta que pasen a ser actores de su propia vida. Pero
creo que consigues que el lector se dé cuenta. Quiero decir que, y si no se da cuenta, tiene que volver a leerlo, que está observando y luego actúa. Es un poco lo que querías conseguir. Que el espectador, esto me parece muy Pero interesante, el esta personaje teoría tuya, porque observa sí, y está observando, tú como lector te tienes que dar cuenta de que ese personaje de momento observa, pero ah, luego sí, actúa. ah, sí, No sé, ¿te gusta ese juego? ¿Te gusta ese análisis, digamos? supongo que es porque el protagonista se da a entender que ya, esto no es ningún spoiler, se da a entender desde el principio que el protagonista acabó escribiendo esa historia. El Sí, protagonista, además, él siempre dice que quiere ser escritor o dicen de él que quiere ser escritor y se da a entender en algunas acotaciones que el protagonista acabó escribiendo sí. esa historia y fíjate, me pasa una cosa a mí con los libros que me olvido de los libros en cuanto los escribo. Por eso digo, creo que pero sí, creo que no. Ahora estoy recordando que hay algunas acotaciones, hay algunos episodios donde se aclara explícitamente que eso es algo que escribió el protagonista posteriormente y hay otros episodios en los que no. No sé si te Sí, refieres a eso. sí. ¿Y la pregunta era? Bueno, que si es un poco lo que tú pretendes provocar en el lector, que el lector se dé cuenta de cómo es ese Ah, personaje sí, no sé si en hablas ese de que puede sentido. haber si logro crear alguna confusión en el lector desde el punto de vista en el que el lector puede llegar a preguntarse si el narrador de la novela te está diciéndole toda la verdad. No sé si vas un poco por ahí, porque claro, como te digo, hay partes Sí, creo que las propias acotaciones te dejan claro que esto es algo que pudo ocurrir así o que no ocurrió exactamente así y supongo que esto podemos aquí volver un poco a lo que yo te decía de cómo funcionan nuestros recuerdos. sí. A mí me parecía muy interesante llevar eso a la narración y dejar claro que estamos contando una historia desde el punto de vista de un protagonista que puede que la haya maquillado, puede que la haya dramatizado, porque los escritores tendemos mucho a eso, a Sí. dramatizar las cosas, sobre todo cuando hablamos de nosotros mismos. Entonces me parecía muy interesante dejarle claro al lector que esto puede haber ocurrido así, que pueden haber ocurrido así, Mm, pero que en todo caso las historias hayan ocurrido así o no hayan ocurrido así, funcionan igual, que al final la verdad es una cosa un poco maleable. cierto. Entonces, que bueno, que el lector sepa que esto pudo ocurrir así o no, pero que esto no altera el valor de la historia en ningún momento. Has dicho escritor, personajes que escriben y en este caso también narra, ¿no? Porque te gusta poner personajes que escriben, que se dedican a escribir. Sí, no solo en esta novela, en algunas anteriores ya los protagonistas eran escritores y creo que es por una cosa de un poco de inutilidad, que somos un poco inútiles los escritores a la hora de intentar visualizarnos en otro cuerpo que haga otro trabajo. Mm, A mí si me dices que escriba la vida de voy a poner, un electricista, me vuelvo loco porque digo, pero bueno, ¿cómo voy a describir yo lo que siente un electricista cuando está uniendo dos cables? No, me sentiría, fíjate qué tontería, que luego me puedes decir, bueno, busca cómo trabaja un electricista y haz un poco de labor de sí. investigación, pero no, supongo que no solo es mucho más fácil hablar de un escritor, sino que también los escritores tienen o tenemos, no sé si ya incluirme, tenemos cierta forma de ser y de ver el mundo como muy para afuera y muy para adentro, en un equilibrio muy concreto en el que somos observadores, pero también somos analistas y somos también muy quietitos y observamos la realidad sin intervenir en ella. Creo que eso encima viene por escritor gallego, que ya es el redoble. Ahora me Pero, explicas eso. vale, pero con esto quiero decir que un protagonista escritor te pone en una posición muy interesante para que a su alrededor pasen cosas Cierto. y deje espacio para que las cosas ocurran a su alrededor sin intervenir mucho en ellas y por lo tanto pudiendo llevar el peso de la historia pero sin alterarla. Mm. Escritor gallego, me quedo con. Muy bien. Es escritor gallego, pues ahora me he metido en un charco, pero supongo que hay en el carácter gallego una cosa, pues, precisamente, no sé si un poco de escritor, pero sí que una cosa de persona que primero mira, Sí. analiza, no interviene, se tiene que pensar mucho en las cosas. Creo que tal vez en otro lugar, ya no voy a decir de España para establecer comparaciones que puedan ser incómodas, pero en cualquier lugar del mundo o en otro lugar del mundo, probablemente más hacia el sur, alguien te hace un feo y enseguida saltas y te acuerdas de todos sus muertos, pero puede que a un gallego, a cierto tipo de gallego, alguien le haga un feo y esté una semana en su casa pensando cómo decírselo y vuelva una semana después y diga, el otro día me hiciste un feo. Sí, Y esto, lo deja madurar. lo deja madurar, al menos yo lo dejo madurar y digo las cosas un año después y además cuando lo digo ya nadie se acuerda y dice, pero ¿qué dices? Has Entonces estado todo este año has estado todo pensando. este año pensando en aquel día que crees que te mire mal. Sí, Entonces creo que esto es una manera, yo no lo recomiendo para la vida porque al final te va fatal. sí, creo que sí. Pero es una manera
para escribir creo que está muy bien. Dejar las cosas tan en barbecho y ahí, pues eso, pensándotelas. Sí, sí. Has dicho observar. De observar surgen tus ideas. Sí, 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 porque muy a menudo surgen de imágenes que veo, imágenes que me impactan o me fascinan de alguna manera, e intento empezar ahí, a partir de ahí, a crear una historia alrededor. Sí, sí, a veces pueden ser una noticia en el periódico, pero incluso cuando ha sido una noticia en el periódico, me queda sobre todo con la imagen que, que acompañaba aquella noticia. Hay un caso de la anterior novela que escribí que surgió de una noticia en el periódico que era de un chico que se quedaba dormido en un pato de goma por la ría de Pontevedra y se quedaba dormido y claro, la marea lo llevaba a la ¿En deriva y tuvieron que serio? rescatarlo, sí. Qué Pero fuerte. yo me quedé sobre todo con la imagen que era ya el chico rescatado posando al lado del pato de goma. El pato de goma como que Sí, sí. aquello le daba igual, el pato de goma seguía con su A expresión lo suyo. hierática a lo suyo, pero el chico estaba el chico que recuerdo que llevaba el pelo teñido de rubio pollo, eso me encantó. Y estaba así al lado del pato de goma, como sonriendo entre aterrorizado Sí. por lo que le había pasado, pero contento por haber sobrevivido y con una vergüenza gigantesca, Hombre, porque uno piensa, ¿qué estabas haciendo en un pato de goma a las tantas de la mañana? Supongo que o venías de un after, te habías fumado un porro, si el chico nos está viendo, no lo sé, ¿eh? A lo mejor el pobre simplemente estaba bañándose, se pero... quedó dormido, no O se quedó sabemos muy bien. dormido, claro, nos puede pasar a cualquiera en un pato de goma en la ría de Pontevedra. Seguro que sí. Pero esa cara me llevó a pensar que él había llevado allí y ahí también empecé a Eso es. escribir, así ¿Y que sí. esta? ¿Está el efecto deseado? El efecto deseado surgió bueno, de varias cosas, de varias imágenes que luego intenté juntar, pero supongo que la más poderosa de todas sería una vez que estaba yo en una playa de vacaciones, en una isla griega, no me Mm, acuerdo qué isla era, y eso de hecho está en el libro, porque los protagonistas nunca se acuerdan cómo se llama la isla en la que están viviendo, que me parecía muy gracioso. Y estaba yo en la playa y vi pasear a lo lejos, por un paseo de madera, a un chico joven que empujaba una silla de ruedas y sobre la silla de ruedas iba una criatura, por así llamarla, o sea, una persona que tenía cara de, supongo, de estar enferma, tenía una cara muy rara, como de a lo mejor tener algún tipo de enfermedad o mm, haber tenido algún tipo de accidente, sí, iba cubierta con muchas telas, fulares, lo que es pañuelos, porque supongo que no le podía dar el sol, sí. y era imposible saber si aquella persona era un hombre o una mujer. Lo cual en principio no es nada raro ni nada que comentar, porque eso pasa muy a menudo. Además, eso hace el mundo muy rico y eso está muy bien, que ya no tengamos que estar tan adheridos a un género o a otro. Pero lo que pensé enseguida es que sería interesantísimo que el chico que la estaba cuidando a esta persona tampoco lo supiera y que tampoco se lo pudiera preguntar. Y que surgiera de ahí una relación rarísima en la que tú estás lidiando a diario con una persona que no sabe si es un hombre o una mujer. Eso me pareció interesante, una idea que tampoco es demasiado gran cosa, puedes decir, pero se quedó ahí rumiando en mi cabeza y luego empecé pues a esta idea que era un esqueletito a revestirla y a Mm, ponerle piel y músculos y cosas. Y de ahí surgió. Pero luego había otras cosas, como por ejemplo la noticia del peor hotel de España. Es un artículo que yo leí de verdad en su día y que el artículo, aparte de dejarme, me dejó un poco triste y horrorizado, no por lo que contaba del hotel, que era desastroso, sino me por imagino. pensar, ¿y si este hotel es de una familia humilde que no tiene medios de cuidarlo y le están jodiendo un poco la vida? Claro, es que ese es el peligro de la noticia. Tienes Claro, claro. razón. Y entonces pensé en qué le pasaría a la familia sobre la que han escrito este artículo y la familia era Gaspar y su madre Mm, alcohólica. Entonces eso sale de muchos sitios y al final voy un poco haciendo encaje de bolillos. bien. Pandora. Pandora es Pandora. un personaje que no tiene problemas económicos y que pretende cambiar la vida o por lo menos lo que hay a su alrededor cuando no le interesa. Sí. Bueno, es un personaje, no sé, casi casi se puede asemejar mucho a lo que pretendemos mostrar a través de las redes, por ejemplo. Sí, puede ser. No lo pensé así en su día, pero luego me di cuenta de que a lo mejor de forma involuntaria lo estaba haciendo, porque Pandora es una viuda excéntrica, millonaria y un poco loca que da fiestas casi todos los días de la semana en su enorme apartamento o casi palacete del centro de Madrid para olvidar que está sola y que probablemente para olvidar que está loca, aunque al final lo que hace es rodearse de tantos locos que supongo que ella sí se siente menos loca. Es una cosa, esto es como cuando yo me rodeo de gente bajita para parecer el más alto, ¿no? Un Bien, poco, pues supongo que Pandora se rodea de gente muy loca y muy excéntrica, que ya casi raya en la autoparodia, para olvidar que ella también está un poco loquita. Y ella pide a un fotógrafo que hagan fotos de todos estos eventos, pero con todos posando quietísimos para captar una instantánea muy, 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 muy artificiosa.
Eso me hacía gracia y puede que efectivamente diga un poco de lo que hacemos nosotros todo el rato con Instagram, que es estar quietos para el selfie y hacernos 10 hasta que damos con aquel que toca la tecla que nos gusta de nuestro ego, ¿no? En el que Eso tenemos es. exactamente la sonrisa que nos gustaría tener y que no tenemos porque no sonreímos así. Pero Cierto. bueno, O la tenemos demasiado ensayada. o sí. Y lo cómico y lo trágico. No sé en qué momento decides cambiar ese registro. Imagino, o como lectora vuelvo a decir, sirve muchas veces de alivio, alivia esa tensión emocional, ¿no? Mm, Creo que el ser humano, afortunadamente, y también es por zonas, o como eres tú, necesita ese humor, necesita reírse de sí mismo, no digo de la tragedia de los demás, sino de la tuya propia. sí, 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 es que claro, si no, la vida por lo general es bastante, no voy a decir terrible, pero sí como ingrata, ¿no? A veces es gris, te levantas, me voy a trabajar, luego me acuesto y así todos los días hasta que me muera o hasta que me jubile. Entonces, si no le pones, qué lugar común en qué lugar común voy a caer ahora, pero si no le pones humor y te ríes de las cosas, va a ser, pues va a ser terrible. Pero luego también está que creo que en la tragedia cuando nos pasa lo peor, también ahí de repente surgen momentos muy cómicos. Este Sí. verano, o esta primavera, no sé cuándo, leí las memorias de, ya no me voy a acordar del nombre, o sea, voy a decir unas memorias que me encantaron que no me acuerdo del nombre, porque era Mari Yankovic o algo así, se llama Clandestina. ¿Mm? Lo editó Rata Naturae y son las memorias de una mujer fascinantes absolutamente, una mujer judía que sobrevivió como clandestina, de ahí el nombre, durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Y para sobrevivir tenía que infiltrarse en familias y en lugares que a veces eran absolutamente descacharrantes, como con un circo de trapecistas, por ejemplo, con un montón de mujeres locas que hacían cosas loquísimas, que me recordaban un poco a Pandora, y eso que esto ya estaba escrito, pero pensé, al final casi no sé si es una profecía autocumplida, he escrito sobre algo que ahora me está fascinando leyéndolo en otro. Y lo que quiero decir con esto es que yo me esperaba encontrar unas memorias durísimas, terribles, de una mujer que sufría y había momentos en los que rodaba de risa por el suelo por las cosas que a esta mujer judía le ocurrían y que a veces hay algo muy bonito en esa novela que es que, novela no, bueno, es una novela, pero son memorias, pero están Mm. narradas de forma muy literaria y forman casi una novela. Le pasaban unas cosas era imposible que te creyeras, pero creo que a veces el absurdo Sí. ocurre y también te salvas de forma absurda. Ella muchas veces están a punto de pillarla y se salva por un absurdo, porque el policía que venía a detenerlo estaba borracho. Cosas así que son increíbles, pero luego la vida ocurre todo el rato. Quiero decir, Sí, la vida todo el rato es absurda. Entonces, en esta novela pasan muchas cosas absurdas. Hay un mono que va por ahí vestido con un plumífero. Y creo que realmente en la vida nos pasan cosas absurdas todo el rato y que nos dan humor y que si no nos pasan, es que eso, pues nos tiramos por un puente. fantasmas muy presentes también, Los, vivos y muertos. ¿Son necesarios también? sí, ¿no? En la vida y en las novelas. Los fantasmas están todo el rato, al menos supongo que en nuestra cabeza. Mm. Me gustaría creer que también están fuera, porque me parecería precioso pensar que todavía siguen por ahí, pero yo no los he visto. Pero, pero son necesarios. No sé tanto si son necesarios como que es imposible sacudírnoslos de encima. Eso lo pienso más bien. ¿Tú crees que es imposible Sí, ¿no? apartárnoslos? Están Sí, todo el rato están en ahí. nuestra cabeza Sí, y o... los piensas y a veces te gustaría quitártelos de encima, pero están ahí todo el rato y piensan, ¿qué pensaría de esto de papá o la abuela? No sé. Y están ahí, lo que pasa es que supongo que hay gente más propensa a tenerlos eh, mucho más presentes que otros. En el caso de esta novela, los fantasmas son, bueno, al menos para mí como escritor, los fantasmas son reales e interactúan y alteran el destino de los protagonistas. A veces, sí, a veces de forma muy explícita. Y además también me parece una cosa muy literaria. Yo en el fondo siempre he querido escribir una novela de terror gótico, pero no me sale. Bueno, te saldrá. Espero, estoy intentándolo, pero mientras no me salga una novela de terror gótico, siempre pongo un poco de elementitos. Aquí hay muchos elementos, está, ¿no? Está la criatura misteriosa, esa mansión que hace casi de castillo, Ujú. una orden que hace casi de maldición antigua. Entonces yo, mientras no sea capaz, en todo lo que escribo sí que hay algún elemento de terror que voy dejando por ahí. Y aquí los fantasmas son fantasmas que no dan miedo, pero me parecía muy bien que estuvieran. Son fantasmas que acompañan. Sí, que acompañan, pero a veces dan un poco por el culo, ¿no? Porque creo que hay algunos protagonistas que dicen, mira, ya no puedo más, no puedo más hablar Bueno, como las contigo. personas te acompañan, pero a veces te dicen, le También, dices, a ya veces vale, también ¿no? dan por el culo las personas. Sí. Tu novela se desarrolla también en ambientes muy, muy dispares. Tenemos decadencia, lujo y aislamiento. ¿Cómo afecta a la evolución del personaje?
Pues no sé si tanto le afecta como que lo conforma, ¿no? Bueno, lo conforma, pero él lo va habituando en su forma de vivir. Sí, lo va habituando y creo que se va haciendo bastante bien, porque al principio este personaje pasa de vivir en ese hotelucho decadente en el que se cría con su madre a una mansión de... Bueno, a una mansión. Bueno, a este apartamento, barra palacete, lo que sea, de esta mujer tan loca llamada Pandora, Sí. donde está sirviendo y bueno, donde también ahora estoy pensando que desde el primer momento le dejan claro lo que él es, porque aunque la casa de Pandora es todo lujo y opulencia, él duerme en un cuartucho, en el sótano, junto a la otra mujer que limpia. Entonces, bueno, eso supongo que también le da una idea de lo que él es en la vida. Él está ahí y se le permite vivir en ese ambiente y codearse con esa gente que tiene animales exóticos y que no tiene ninguna preocupación en la vida porque tienen esa cara. Yo descubrí, hay un comportamiento fascinante de la gente que tiene dinero viejo, que no son nuevos ricos, sino viejos ricos. Yo Ujú. trabajé durante muchos años una revista de estilo de vida y lujo y tal, que luego te diré cuál es, no era Hola. Y a veces en las fiestas tenías que alternar con gente, pues con marqueses de no sé qué Sí. o con tal, que tenían una cara a mí que yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Y una vez una compañera, que también es amiga, me dijo que son ricos, Guillermo, que son ricos de dinero viejo y que nunca van a tener ninguna preocupación. Y eso supongo que te da un rictus muy interesante. No, no los juzgo, ¿eh? Ojalá tuviera yo ese rictus. Pero te da un rictus muy interesante que yo de alguna manera quise poner aquí. Son gente a la que no le preocupa nada salvo pasarlo bien, no caerse por las escaleras y levantarse mañana sin estar muerto, supongo. Y eso es una cosa que como personaje también es muy interesante porque te hace tan libre casi como Gaspar. Si Gaspar no tiene nada que perder, estos tampoco, pero por motivos diferentes. Sí, bastante diferentes. Sí, El sí. rictus, además, te hace darte cuenta de la diferencia social. Claro, supongo, O sea, supongo. eso también va en la sangre. Por mucho que quieran, no sé, Hacerte de ponerse a la los... misma altura, Sí, hacerte de los suyos, no hacerte exacto. sentir que Me es ha de los gustado eso suyos. del dinero viejo. No lo Bueno, había, pero es una no expresión lo que... había escuchado. Ah, pues yo creo que ni es mía, ¿eh? Ni es mía, es Me dinero, vamos, gusta. dinero viejo. Puede que sea de mi amiga Raquel Peláez, que es autora también de un ensayo, Quiero y no puedo, sobre los pijos, que si no lo has leído, no lo has traído a este podcast, te lo recomiendo. Bien, pues lo haré. Sí, sí. Me he perdido. Ah, pues no te preocupes, yo también me pierdo. Personajes secundarios. Los Sí. personajes secundarios, a mí no me gusta llamarlos secundarios cuando forman parte de la historia, son tan necesarios que algunas veces incluso debancan al personaje, al protagonista. Hmm. ¿Cómo manejas tú ese tipo de cosas? Pues no creas que lo hago de forma consciente. Yo pongo a los personajes ahí y luego voy a decir esto cursi, ¿no? De escritor relamido, pero a veces los personajes te acaban hablando. Sí. Y esto ocurre, ¿eh? O sea, acaban revelándose más interesantes o menos interesantes. Esta propia viuda excéntrica llamada Pandora iba a estar muy poquito tiempo en esta novela, pero me pareció tan interesante que la dejé al final, que no sé si casi ocupa la mitad de la novela, Sí. porque me daba mucha pena decirle adiós. Y entonces ella misma se fue revelando y a codazos quedándose en la novela más tiempo del que yo mismo pensaba que la iba a dejar. Así que esto de que sean secundarios o no, creo que al final lo acaban decidiendo ellos mismos Ujú. y decidiendo su propio peso en la trama. Esto no sé si dice mucho de mí como escritor, porque también me revela como un escritor un poco desorganizado que va intentando dejar que la propia historia y los propios personajes le hablen. A mí me gustaría ser uno de esos escritores que tienen una pared llena de posits, ¿no? Ujú. Esos Dan Brown, esos escritores de thriller armado de cemento con estructuras de hierro que tienen una pared enorme con los posits. Lo que pasa es que yo no tengo una pared libre, yo todavía no soy tan rico. Entonces, en primer lugar, no puedo hacer eso. En segundo Bueno, puedes lugar, tenerla llena de buenos cuadros. puedo tenerla llena de buenos Claro, y cuadros. por eso no tienes una pared limpia. Bueno, tengo algunos cuadros, algunos son buenos y otros son láminas de museo que enmarco, Bien, 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 bien. pero Perdona eso que te he es, interrumpido. sí. Decías que tú no eres un escritor de posit, Sí, ni de capítulos estructurados. A ti ujú. te vienen las ideas. Sí, me viene un poco. Y eso hace que también la estructura a lo mejor de mis novelas sea un poco locada. Luego no, luego en realidad le tengo mucho respeto a la estructura y cuando esas ideas vienen, vuelvo al principio y empiezo a reorganizar aquello y a decir, vale, todas estas semillas me llevaban hasta aquí. O sea, quiero decir con esto que el lector no se va a encontrar un totum revolutum en el que nada tiene que ver con nada de lo que pasó No, antes. No, no, claro. pero sí que cuando sé escribir no sé cómo va a acabar una historia. Eso sí que debo confesarlo. Y eso también hace más divertido y más desafiante lo de escribir, porque lo de no saber dónde te va a llevar. Creo que cuando sabes perfectamente hacia dónde vas, al final te acabas aburriendo por el camino. O al menos yo me acabo aburriendo por el camino. Bien.
Si tuvieras que describir a Gaspar, no por acción, sino por emoción, ¿qué me dirías? Eh, Estoy buscando algo que no sea tipo algo como tonto, porque Bueno, yo creo que observador, no sé cómo definir a alguien que se deja llevar como, ¿no? Por las mareas. Y tampoco un peso muerto, porque luego no acaba siendo un peso muerto, acaba siendo... Creo que lo define muy bien, y esto fue mi editor, que es muy bueno haciendo contras, dijo que pasa de ser cazador, que cazado a ser, pasa de ser presa a ser a ser cazador. cazador. Al principio es muy presa presa ibérica, ¿no? Presa, le hacen de él como... Hay una expresión en gallego que me gusta mucho, que es hacen de ti un pandero, que no, pero al principio es, y esto nos pasa mucho en la vida a todos, al principio es una presa, hacen de él lo que quieren, Sí. Pandora lo lleva donde quiere, la gente se aprovecha de él en muchos sentidos, algunos de ellos muy extremos, y luego pasa a ir espabilando y a ir diciendo, yo tengo que tener aquí mi propia agenda porque si no me va a ir muy mal. Así que yo creo que de presa a cazador es una buena forma de definir al protagonista. Podríamos decir que primero se adapta, luego sobrevive y luego ataca. Puede ser, sí, me gusta eso. Sí, sí, ¿Te gusta? sí. ¿Cuál sería, para terminar, tu efecto deseado? Bueno, pues con la novela que la lea muchísima gente y hacerme rico. Ese sería mi efecto Me deseado. parece estupendo. Pero no sé, el efecto deseado que causa esta novela, pues voy a decir algo tan tonto como que entretenga a quien lo está leyendo y que le guste, que le haga reír, que le conmueva. No sé, no tengo... Como lector me gusta básicamente que me entretengan mientras estoy leyendo una novela. Estoy muy en contra de estas novelas que buscan hacerme pensar en una causa, ¿no? O que ya desde la faja leo la novela que debes leer para comprender lo que está pasando en el mundo. Yo pienso, no, mira, esta novela no la voy a leer porque yo lo que está pasando en el mundo o ya lo comprendo yo o no me apetece comprenderlo leyendo una novela. Sí. Creo mucho en la literatura que simplemente te entretiene o te acaricia un poco cuando estás aburrido o te sientes solo o triste. Y creo que quiero que el lector lo lea y esté entretenido y se conmueva un poco y se ría. Eso creo que es lo más, humildemente lo que puedo pedir. Y lo de hacerme rico, si venden muchos millones de Pues ejemplares, estupendo. por supuesto también, porque a mí el dinero me encanta como a Pandora. Sí, a mí también. No, Sí, no soy Pandora. sí. Como eres muy observador, muy visual, creo, Ujú. ¿cómo sería el efecto deseado en imagen? Bueno, pues vamos, está pidiendo a gritos que alguien haga una película o una miniserie, que también me vendría muy bien para hacerme rico. ¿Cómo sería en imagen? ¿Quieres decir Una cómo... imagen. En una Una imagen imagen. para ti que dijeras, esto es el efecto deseado. Pues mira, puede ser esa imagen que te describí al principio en esa playa, Bien. pero tendría que ser, yo estaba en una playa muy normalita, llena de turistas, en mi tumbona, pero podría ser más bien un ambiente de mucho lujo, y un ambiente en el que en principio no pueda pasar nada malo, porque ahí está todo el mundo pasándoselo muy bien, bebiendo un champán buenísimo y disfrutando de la vida y disfrutando de su dinero viejo, y de repente a lo lejos pase esa imagen que te comentaba antes de un jovencito que Mm. empuja una silla de ruedas con una criatura indescriptible y que de repente perturba a todos los que están allí en aquella fiesta y les agua un poco, les estropea un poco la diversión. Creo que eso sería el efecto deseado, que es un una habitación en la que parece que todo está en orden y de repente pasa algo muy perturbador para todos. Unos lo prefieren ignorar y otros van de lleno y a preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Creo que eso sería la imagen que lo defina. Bueno, pues Guillermo, un placer. Un placer. Muchas Gracias por tus gracias. preguntas y por Gracias. venir. A ti por escribir. Gracias.